En el tejido de la existencia, existen leyes intemporales que nos guían en nuestro viaje espiritual. Las 4 leyes de la espiritualidad, transmitidas por sabios ancestrales, nos invitan a reflexionar sobre el propósito y el significado de nuestras vidas. Acompáñanos mientras exploramos estas leyes profundas y atemporales que resuenan en los corazones de aquellos que buscan la verdad y la evolución personal. Únete a nosotros mientras exploramos estas leyes universales que nos ayudan a comprender el propósito y la belleza de nuestras vidas. Sumérgete en la sabiduría de los ancianos y descubre cómo estas leyes pueden transformar tu perspectiva y llevarte hacia un mayor despertar espiritual. La primera ley, la ley de la persona correcta, nos recuerda que no hay coincidencias en las conexiones humanas. Cada encuentro está destinado a enseñarnos y permitirnos avanzar en nuestro camino hacia la sabiduría y el crecimiento. La ley de la persona correcta nos dice que cada persona que llega a nuestras vidas lo hace por una razón. No hay coincidencias ni encuentros fortuitos. Cada persona con la que interactuamos está allí con un propósito específico, ya sea para enseñarnos una lección, brindarnos apoyo, inspirarnos o desafiarnos a crecer. Imagina que cada encuentro es como un maestro que nos presenta una lección importante. Algunas personas pueden aparecer en nuestras vidas para mostrarnos el amor y la bondad, mientras que otras pueden desafiar nuestras creencias y ayudarnos a desarrollar la resiliencia. Incluso aquellas personas que nos causan dolor o dificultades pueden ser maestros disfrazados que nos enseñan lecciones valiosas sobre nosotros mismos y sobre la vida. Es importante recordar que cada persona que llega a nuestra vida, ya sea por un tiempo corto o largo, está allí para contribuir a nuestro crecimiento personal y espiritual. Algunas conexiones pueden ser efímeras, pero aún así tienen un propósito significativo en nuestra evolución. Otros pueden convertirse en compañeros de viaje a largo plazo, brindándonos amor, apoyo y guía en nuestro camino. La clave es estar abiertos y receptivos a las lecciones y los regalos que cada persona trae consigo. Incluso las interacciones más desafiantes pueden ofrecernos valiosas oportunidades para reflexionar, aprender y expandir nuestra conciencia. Al comprender y aceptar la ley de la persona correcta, podemos cultivar una actitud de gratitud y apertura hacia todas las conexiones humanas. Cada encuentro, ya sea alegre o doloroso, nos permite avanzar en nuestro camino hacia la sabiduría y el crecimiento. Apreciar el papel de cada persona en nuestro viaje nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Antes de continuar con la segunda ley, quiero expresarte mi gratitud por unirte a esta comunidad de crecimiento y transformación. Tu apoyo y participación son fundamentales para seguir creando contenido inspirador. No te pierdas ninguna de mis próximas publicaciones. Haz clic en el botón de suscripción y sé parte de este viaje hacia la sabiduría y el autodescubrimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu apoyo continuo. La segunda ley, la ley de lo que sucede, nos invita a aceptar que todo en nuestra vida, incluso lo que puede parecer negativo o desafiante, es una lección necesaria para nuestro desarrollo. Cada experiencia, sin importar cuán pequeña o grande, nos brinda la oportunidad de aprender y evolucionar. La ley de lo que sucede nos enseña a aceptar que todo en nuestra vida, tanto las experiencias positivas como las negativas, tiene un propósito y una lección para nuestro desarrollo personal. A veces, nos resulta difícil aceptar o comprender por qué ocurren ciertos eventos o situaciones difíciles en nuestras vidas. Sin embargo, esta ley nos invita a mirar más allá de la apariencia superficial y reconocer que cada experiencia, sin importar cuán pequeña o grande, nos brinda la oportunidad de aprender y evolucionar. Cuando enfrentamos desafíos, obstáculos o adversidades, es natural que nuestra primera reacción sea resistirlos o desear que las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, la ley de lo que sucede nos recuerda que cada experiencia que encontramos es necesaria para nuestro crecimiento personal y espiritual. Cada experiencia nos ofrece la oportunidad de aprender lecciones valiosas sobre nosotros mismos, nuestras fortalezas, nuestras limitaciones y nuestras creencias. Incluso las situaciones más difíciles pueden ser maestras poderosas, impulsándonos a explorar nuevas perspectivas, desarrollar resiliencia y descubrir una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. A través de estas experiencias, también podemos desarrollar cualidades como la paciencia, la compasión, la empatía y el perdón. Nos ayudan a cultivar la sabiduría y la comprensión que nos permiten crecer y evolucionar como seres humanos. Es importante recordar que la ley de lo que sucede no significa que debamos conformarnos con las circunstancias negativas o resignarnos a la adversidad. En cambio, nos invita a reconocer que incluso en las situaciones más desafiantes, tenemos la capacidad de elegir cómo responder y qué lecciones extraer de ellas. Al aceptar y abrazar esta ley, podemos cambiar nuestra perspectiva y encontrar un sentido más profundo en nuestras experiencias. En lugar de resistir o lamentarnos por lo que sucede, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia?
Al adoptar una actitud de aprendizaje y crecimiento constante, nos abrimos a nuevas posibilidades y nos convertimos en participantes activos en nuestra propia evolución personal y espiritual. La tercera ley, la ley del momento justo, nos enseña que todo comienza cuando estamos listos para recibirlo. El universo conspira a nuestro favor, trayendo nuevas oportunidades y experiencias en el momento perfecto para nuestro crecimiento y transformación. La ley del momento justo nos recuerda que todo en nuestra vida comienza en el momento adecuado, cuando estamos preparados para recibirlo. Esta ley nos enseña que el universo está en constante sincronía con nuestras necesidades y deseos, conspirando a nuestro favor para traer nuevas oportunidades y experiencias en el momento perfecto para nuestro crecimiento y transformación personal. A veces, podemos sentirnos impacientes o ansiosos por alcanzar ciertos objetivos o experimentar cambios en nuestras vidas. Sin embargo, la ley del momento justo nos invita a confiar en el proceso y a confiar en que lo que necesitamos vendrá a nosotros en el momento adecuado. Cuando estamos realmente preparados, tanto a nivel emocional como espiritual, el universo se alinea para presentarnos las oportunidades, personas y circunstancias que nos ayudarán en nuestro camino. Esto puede implicar el encuentro de personas clave que nos brindan apoyo, la aparición de nuevas oportunidades profesionales o creativas, o incluso el descubrimiento de nuevas pasiones y propósitos. Es importante recordar que el momento adecuado puede no ser siempre lo que esperamos o imaginamos. Puede haber demoras, desvíos o incluso momentos en los que sintamos que las cosas no están sucediendo como queremos. Sin embargo, en retrospectiva, podemos darnos cuenta de que esos momentos de aparente demora o desafío eran necesarios para nuestro crecimiento y preparación. La ley del momento justo nos enseña a confiar en el ritmo natural de la vida y a estar abiertos a recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para nosotros. Cuando alineamos nuestras intenciones y acciones con una mentalidad de apertura y disposición, permitimos que las fuerzas cósmicas trabajen a nuestro favor. Esta ley también nos invita a cultivar la paciencia y la confianza en nosotros mismos y en el proceso de la vida. A veces, es necesario atravesar ciertas experiencias o etapas de desarrollo antes de estar completamente listos para lo que deseamos. Cada paso en nuestro camino tiene su propósito y nos brinda lecciones y crecimiento que nos preparan para el siguiente nivel. Al abrazar la ley del momento justo, nos liberamos de la ansiedad y la frustración de querer que las cosas sucedan de inmediato. Nos permite vivir en el presente, valorando y aprovechando al máximo cada etapa de nuestro viaje, confiando en que todo se desarrollará en el momento perfecto. Finalmente, la cuarta ley, la ley del fin, nos insta a dejar ir lo que ya no nos sirve. Aceptar el cierre de un capítulo nos permite avanzar hacia nuevas posibilidades y nos brinda la oportunidad de crecer con gratitud por lo que hemos aprendido en el camino. La ley del fin nos enseña la importancia de dejar ir lo que ya no nos sirve en nuestras vidas. Nos invita a aceptar el cierre de un capítulo, ya sea una relación, una etapa profesional o personal, una creencia limitante, o cualquier aspecto que haya cumplido su propósito y ya no nos aporte crecimiento o bienestar. A veces, nos aferramos a personas, situaciones o emociones que nos resultan familiares y cómodas, incluso cuando sabemos que no nos están sirviendo o nos están impidiendo avanzar. Sin embargo, la ley del fin nos recuerda que soltar y dejar ir es esencial para nuestro crecimiento y evolución. Cuando aceptamos el fin de algo, abrimos espacio para nuevas posibilidades y experiencias en nuestras vidas. Al soltar lo que ya no nos sirve, nos liberamos de la carga emocional y mental que puede estar restringiendo nuestro progreso. Nos permitimos crecer, aprender y avanzar hacia una mayor realización y felicidad. Es importante reconocer que el fin no siempre es fácil. Puede implicar enfrentar el dolor, la tristeza o el miedo a lo desconocido. Sin embargo, al abrazar la ley del fin, podemos encontrar la fuerza y el coraje para cerrar los ciclos de manera saludable y constructiva. Al dejar ir, también tenemos la oportunidad de reflexionar y aprender de las experiencias pasadas. Cada cierre nos brinda valiosas lecciones y nos permite desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo que realmente deseamos en nuestras vidas. Podemos expresar gratitud por lo que hemos aprendido, por los momentos compartidos y por el crecimiento que hemos experimentado a lo largo de ese camino. Además, la ley del fin nos recuerda que el cambio es inevitable y forma parte natural de nuestra existencia. A medida que abrazamos los finales, nos volvemos más resistentes y flexibles ante los cambios que la vida nos presenta. Nos adaptamos y nos abrimos a nuevas oportunidades y posibilidades que pueden enriquecer nuestra vida de formas inesperadas. Al soltar y dejar ir con gratitud y aceptación, también nos liberamos de la carga emocional y energética que puede estar afectando nuestra felicidad y bienestar. Nos abrimos a recibir nuevas bendiciones y experiencias que están alineadas con nuestro crecimiento y evolución. En resumen, las leyes espirituales nos proporcionan una guía profunda para vivir en armonía con nosotros mismos y el universo. Estas leyes nos enseñan valiosas lecciones sobre nuestras interacciones con los demás,
la importancia de aprender de todas nuestras experiencias, el poder del momento adecuado y la necesidad de dejar ir lo que ya no nos sirve. La ley de la persona correcta nos recuerda que cada encuentro en nuestras vidas tiene un propósito y una lección asociada. Apreciamos que las personas que llegan a nuestras vidas están destinadas a enseñarnos y ayudarnos a crecer. La ley de lo que sucede nos invita a aceptar que todo en nuestra vida, incluso lo que puede parecer negativo o desafiante, es una lección necesaria para nuestro desarrollo. A través de cada experiencia, encontramos oportunidades para aprender y evolucionar. La ley del momento justo nos enseña a confiar en que todo comienza cuando estamos listos para recibirlo. El universo conspira a nuestro favor, trayendo nuevas oportunidades y experiencias en el momento perfecto para nuestro crecimiento y transformación. Finalmente, la ley del fin nos insta a dejar ir lo que ya no nos sirve. Al aceptar el cierre de un capítulo en nuestras vidas, abrimos espacio para nuevas posibilidades y crecimiento. Reconocemos que cada final nos brinda la oportunidad de aprender, crecer y avanzar con gratitud por lo que hemos experimentado. Al abrazar estas leyes espirituales, nos permitimos fluir con los cambios inevitables de la vida y vivir con mayor plenitud y realización. Nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad, atrayendo experiencias y oportunidades que nos ayudan en nuestro camino de crecimiento personal y espiritual. En última instancia, al vivir en armonía con estas leyes, encontramos un mayor propósito, significado y conexión con nosotros mismos y con el universo. Nos convertimos en seres más conscientes, amorosos y sabios, contribuyendo positivamente al mundo que nos rodea. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte a mi canal para recibir más videos y material relacionado con el crecimiento personal y espiritual. Además, me encantaría recibir tus comentarios y sugerencias para futuros temas. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con aquellos que creas que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Tu apoyo y participación son realmente valiosos para mí, ya que me motivan a seguir creando contenido significativo. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video.